Hola. Bueno, ya son las 8:30. Entonces vamos a empezar con el live de este video de esta semana. Que Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, la vez pasada veníamos hablando de, bueno, en resumen lo que dije la semana pasada sobre que Dios tiene el plan para tu vida, es que Dios tiene un plan perfecto y definido para sus hijos y que Él tiene una ruta y una meta perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, esta semana salía que, bueno, en la anterior también decía que Jesús era un gran ejemplo de una persona que seguía siempre el plan de Dios para su vida. Entonces, decía que Jesús, aún sabiendo que sufriría en la cruz, aún sabiendo que físicamente, digamos, sufriría, Él aceptó en ir a la cruz, Él aceptó hacer la voluntad de Dios. Entonces sale Mateo 26. La conexión se me está cortando poquitos por cualquier cosa. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí Jesús habla con Dios y le dice que Él no quiere pasar por eso porque Él sabe que va a ser doloroso, porque Él sabe que no va a ser lo más lindo del mundo. Pero Él le dice a Dios que está bien, que si es su voluntad, que lo haga pasar por el dolor y por las cosas duras. Entonces, también decía que uno puede pensar que su situación es distinta, que su situación no es como la de Jesús, de que Él tenía que ir a morir en la cruz. Pero entonces, el seguir la voluntad de Dios se basa en la única pregunta de ¿qué quieres que haga? Decirle a Dios qué quieres que haga. Entonces, al momento de ver varias personas que han seguido el plan de Dios, la pregunta que le hicieron a Dios fue ¿qué quieres que haga? Entonces, sale un ejemplo, sale Pablo. Entonces dice que Pablo supo que Dios lo llamaba y supo que él tenía que hacerle esa pregunta a Dios. Entonces sale Hechos 9:6, que dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En este momento Pablo apenas había sido llamado por Dios. Entonces en este momento él estaba completamente dispuesto a hacer lo que Dios lo mandara. Entonces él le hizo la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo tuvo la ventaja de poder ver desde el inicio la voluntad de Dios, de ver como el panorama completo de la voluntad que Dios tenía para él. Entonces sale Hechos 9 del 15 al 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Dios ahí le dice: ok, yo quiero, mi voluntad hacia ti es que tú vayas y le hables a todo el mundo sobre mí, desde gentiles hasta reyes. Y digamos que Dios le advirtió. Dios le dijo: si me sigues, si decides hacer mi voluntad, vas a tener que pasar por dificultades por llevar mi nombre. Y aún así, Pablo aceptó seguir la voluntad de Dios. Entonces, él, como sabía la voluntad que Dios tenía para él, para su futuro, entonces Pablo siempre desarrolló su vida conforme al plan de Dios. Siempre hizo todo para que siempre llegara al momento de contarle a todos sobre Cristo, de llevar a otros a sus pies.
Entonces siempre hizo su vida alrededor de ese plan. Entonces Dios decía, esta es como una grande historia que le viene diciendo a varias personas, de que Él escogió a Pablo y a Bernabé para que tuvieran un más grande servicio. Entonces Dios les dijo a ellos que fueran y los bendijeran, porque, digamos, también que les dieran ánimo, sobre todo, porque Dios había separado a Pablo y a Bernabé para un más grande servicio. Entonces Él decía que ellos van a pasar por muchas cosas, ellos van a pasar también por muchos buenos momentos. Entonces, Dios les dijo, yo escogí a Pablo y escogí a Bernabé para que sean un instrumento súper grande para mí, para que sean los que cumplan mi voluntad a pesar de todo. Entonces, dice que desde que inició Pablo su trayecto, él decidió seguir el plan de Dios, él decidió basar toda su vida en el plan que Dios le había trazado. Y entonces, al hacer eso, al seguir siempre la voluntad de Dios, Pablo al terminar pudo decir, 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, digamos, Dios no solo promete, digamos, que Él va a estar con nosotros y que Él tiene un plan, sino promete que si uno sigue su voluntad, sigue el plan que Él trazó, Él nos dará una corona al final. Y es la corona de la que Pablo está hablando, de seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios promete un buen final si decidimos seguir su plan y su voluntad. José, digamos, fue también uno de los que hablan. José, el príncipe de Egipto, porque decía que al pesar de todo lo que padeció, a pesar de que los hermanos lo vendieran, a pesar de que los hermanos no les agradaran, a pesar de que lo mandaron a la cárcel, a pesar de que y pasaron 1000 cosas en su vida, a pesar de todo eso, él siguió la voluntad de Dios y él dijo, ok, no, esto está pasando por una razón y Dios sabe por qué esto está pasando, pero dice que al final todo termina bien. Entonces sale Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Entonces, incluso, digamos, José ya en ese momento supo que el plan de Dios era que todo el pueblo, digamos, si José no hubiera llegado a Egipto, no hubiera visto el sueño del faraón y no hubiera hecho que millones de egipcios y gente de afuera y judíos y varias gente hubiera tenido para comer en esos 7 años en que no tuvieron nada. Entonces José dijo, o sea, ustedes lo hicieron para mal, digamos lo que ustedes hicieron de venderme, pero Dios lo encaminó a que fuera algo bueno. Entonces él sabía que todo lo que iba a pasar en su vida era voluntad de Dios, era plan de lo que Dios tenía para él. Entonces dice que Dios tuvo un plan también para Moisés, para David, para Hudson Taylor, para muchísima otra gente, que podemos empezar que tenía un plan desde la primera persona, o sea, de Adán, hasta la persona más gigante de este mundo en este momento, hasta la persona que uno piense que en realidad no tiene un plan. Dios tiene un plan para todo el mundo en este momento. Dios tiene un plan para sus hijos y tiene uno perfecto y uno que Él va a ir desarrollando con cada cosa que va trayendo su vida. Entonces también, digamos, esto se junta con el estudio anterior, que decía que todo lo que Dios trajera era para aumentar nuestra fe, era para probarnos. Entonces
también decía, digamos, que si hemos visto a través de la Biblia y a través de la historia de que Dios tiene un plan perfecto para la gente que lo sigue, entonces, ¿por qué tendríamos que dudar en que si nosotros lo estamos siguiendo, por qué tendríamos que dudar de que Él tiene un plan perfecto para nosotros? Entonces decía que Dios no tiene solo un plan como para pastores o misioneros o no, o sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en su propio ministerio, en sus propios dones. Porque sí, puede ser que Dios lo esté encaminando a alguien a ser misionero, que Dios esté encaminando a alguien a ser un predicador, pero también puede ser que Dios esté encaminando a alguien a ser un gerente de una empresa, pero que a través de ser el gerente logre mostrar cómo debe ser un líder y que esa gente se vea impactada. Y entonces Dios tiene un plan perfecto para cada uno, también dependiendo de sus dones, también dependiendo de la entrega que también tengamos a Dios. Y entonces, igual Dios nos llama a todos, a pesar de seamos quien seamos, Dios nos llama a seguir su voluntad, a seguir el plan que tiene para nuestras vidas. Entonces, el final, digamos, es que Dios tiene un plan para nosotros y lo que debemos hacer nosotros es descubrir ese plan. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él nos muestre cuál es el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces eso fue el resumen de hoy. Y la conexión está terrible hoy. Pero bueno, entonces voy a orar ya para terminar. Dios, te doy gracias por darnos un día más. Gracias por la tecnología que permites tener a nuestro alcance. Gracias porque nos muestras que a través de todo tú tienes un plan, tú muevas tu voluntad a través de las cosas que pasan. Gracias porque a pesar de que vengan cosas malas, a pesar de que vengan cosas que no nos agraden, podemos ver que tú eres el que lo permite y podemos esperar a ver ese plan que tú estás trazando. Y te doy gracias porque a tus hijos les das una meta y un rumbo por el cual ir. Y te doy gracias por tener una voluntad y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y te pido para que tú nos ayudes a encontrarlo en cada momento, en cada día y en cada situación que llegue a nuestras vidas. Podemos buscarte solo a ti. Y te doy gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Espero que haya sido de bendición. Y nos vemos la próxima semana a las 8:30.